Buenos días. Mito del rey Midas. Este mito es uno de los mitos más famosos de la antigua Grecia y seguramente alguno de vosotros lo conocéis. Y el mito empieza en un lugar muy agradable, en medio del campo, a la sombra de un árbol, rodeado de vegetación y de plantas, y allí, tirado en el suelo, había un hombre. Una serie de campesinos que acababa de cultivar sus campos y volvía a casa para descansar. Ese grupo de campesinos vieron a ese hombre tirado en el suelo, se acercaron y lo primero que notaron era un olor terrible a alcohol. Y entonces se acercaron, vieron que era un hombre así regordete, con barbas, bajito, y que estaba borracho como una cuba, ¿vale? Olía, apestaba alcohol, le hablaban y no respondía, tenía los ojos medio oídos y pues temieron por él, temieron por su vida, que llegara allí unos ladrones y le robaran todo lo que tuvieran o le asesinaran. Y entonces lo que hicieron fue cogerle. Los 5 campesinos lo cogieron en volandas y lo que hicieron fue llevarlo a la presencia del rey para que el rey decidiera qué hacer con ese hombre tan extraño que había aparecido ahí al lado del río y tan borracho. Entonces lo cogieron entre los 5 con dificultad, porque ya os digo que era una persona pues eso, muy voluminosa y además pues estando borracho no se dejaba bien coger, daba gritos. Y lo que hicieron fue llevarlo a presencia del rey, como os digo, y el rey, mirándolo bien, teniendo en cuenta que los reyes pues conocen a mucha gente, descubrió que ese hombre tan misterioso en realidad era un dios, y era el dios Baco, que es el dios del vino. Entonces lo reconoció porque lo había visto en varias ocasiones, lo saludó con toda la ceremonia necesaria para saludar a un dios y ordenó a los 5 campesinos que eran sus súbditos a que le asearan, a que le dieran un buen baño, ¿vale? A que le dieran agua y le ayudaran a recuperarse de esa borrachera pues que había acabado con él pues prácticamente desmayado. Y así lo hicieron los 5 campesinos y le dedicaron todo tipo de atenciones al dios Baco, además a sabiendas de que era un dios y que había que tratarlo como tal. Y al cabo de unas horas, ya recuperado de la resaca el dios Baco, el rey hizo que lo volvieran a traer a su presencia. Y entonces el dios Baco, para agradecerle ese gesto que había tenido con él el rey Midas, lo que hizo fue recompensarle. Y le dijo: rey Midas, ya que has hecho esto por mí, ya que me has cuidado en tu palacio, te voy a recompensar dándote aquello que me pidas. Entonces el rey Midas, que era un rey al que el oro le gustaba muchísimo, le encantaban las riquezas y la buena vida, dijo: pues deseo que todo cuanto toque en mis manos, todo cuanto toque en mi cuerpo, se convierta en oro. Entonces el dios Baco sonrió y le dijo: pues tu deseo ha sido concedido. Entonces el rey Midas fue a su jardín, vio una encina que había allí, cogió una de las ramas del árbol y vio que en ese momento la rama del árbol se había transformado en oro. Y entonces cogió una piedra y vio que a los pocos segundos esa piedra se había transformado en oro. Y vio que todo cuanto tocaba se transformaba en un instante en oro. Y se volvió loco de alegría. Y pensó que ya nunca jamás tendría que hacer la guerra y que podría tener todos los lujos que él quisiera y que sería el rey más poderoso y más rico de toda la tierra. Y muy bien, el dios Baco se fue de vuelta a sus juergas y a sus montes, y entonces en el palacio quedó el rey Midas satisfecho con su nuevo don, pero vio de repente que aquello no era tan bueno como parecía, porque empezó a tener hambre y cuando trataba de llevarse algo a la boca descubría que se transformaba en oro y no podía comerlo. Y cuando tenía sed trataba de llevarse bebidas a la boca y se daba cuenta de que era imposible, ¿vale? De que se transformaba en oro. Y el oro, ¿vale?, es un metal brillante, es un metal que te aporta mucha riqueza, que puedes venderlo y obtener muchos productos por él, pero no se puede ni comer ni beber. Y eso te condena a morir de hambre y morir de sed. Entonces, en ese mismo instante, Midas vio que la decisión que había tomado no era nada buena y que esa recompensa que él creía en realidad era una maldición. Y se maldijo a sí mismo, dijo: ¿cómo he podido ser tan tonto, tan torpe como para pedirle eso al dios Baco?
Entonces, desesperado ya porque no podía ni comer ni beber, mandó a sus emisarios a que buscaran y encontraran al dios Baco allá donde estuviera. Al cabo de unos días, ya cuando había perdido ya mucho peso, cuando ya estaba al borde de la muerte, le anunciaron que habían encontrado final al dios Baco y que el dios había accedido a venir a su presencia y a hablar con él y tratar de resolverle su problema. Entonces el rey Midas se lo contó y le dijo: Dios Baco, reconozco mi error, reconozco mi torpeza, reconozco que he sido demasiado avaricioso y esto que te he pedido de convertir cualquier cosa en oro me está trayendo únicamente desgracias y me está haciendo morir de hambre y de sed. Dios Baco sonrió de nuevo y dijo que efectivamente fue un error, pero que en recompensa por aquel bien pasado que le había hecho, pues iba a tratar de solucionar su problema. Y le dijo que más allá del río, más allá de la montaña, había un flujo de agua, una corriente, un riachuelo, que si metía allí la cabeza, al momento aquel don de convertir las cosas en oro se acabaría y ya podía volver a ser de nuevo pues una persona normal y corriente y a comer y beber todo lo que él quisiera. Así hizo el rey, se hizo acompañar por muchos de sus guardaespaldas para que no fuera asaltado por el camino, llegó a ese riachuelo y allí metió la cabeza y vio que un montón de pepitas de oro se deslizaban desde su cabeza y iban a la corriente del río y poco a poco, vale, esas pepitas de oro se fueron agotando hasta que finalmente ya pues el río se llevó todo el oro que había en su cuerpo y entonces había acabado esa maldición, ¿vale? Y empezó a tocar todo lo que por allí había y nada, ya se transformaba en oro. Entonces le dijo al dios Baco, le agradeció de nuevo lo que había hecho y a partir de ese momento ese río fue conocido por llevar en su corriente un montón de pepitas de oro y desde toda Grecia acudían para rastrear sus aguas, rastrear su cauce y conseguir cuantas pepitas pudieran encontrar. El rey Midas desde ese momento llevó una vida mucho más tranquila, se apartó, se fue al campo, se hizo construir ahí varias chozas para vivir en contacto con la naturaleza y bueno, y ahí le sucedió otra historia mucho más ridícula en ese sentido y fue que estando allí en ese bosque pues encontró que había una especie de competición entre el dios Apolo y el dios Pan para ver quién tocaba mejor la flauta. Y a todo el mundo le parecía que Apolo, siendo el dios de la música, tocaba una música excepcional y que arrebataba los sentidos y que hacía emocionar a todos cuando la escucharan. Pero el rey Midas, porque no era muy inteligente y lo había demostrado anteriormente, era el único que defendía a Pan. Entonces Apolo se enfadó con él y le dijo: ¿pero cómo es posible que defienda la música que hace este, que además tiene patas de cabra y que es un loco perdido? Y entonces le condenó, le señaló con el dedo y a partir de ese momento al rey Midas le crecieron 2 orejas de burro que trató de ocultar bajo una larga cabellera que se dejó para que nadie se enterara. Y bueno, esa es la historia del rey Midas y que nos da, como os digo, pues 2 lecciones. La primera de ellas, que no hay que ser avaricioso, ¿vale? Que no hay que aspirar a riquezas y que las riquezas no tienen, el gusto por las riquezas no tiene que oscurecer el resto de vuestros sentidos. Y en segundo lugar, pues mirad cómo la mitología trata de explicar cosas. Seguramente había un río en Grecia que era rico en pepitas de oro y para explicar la procedencia de esas pepitas de oro, pues a alguien se le ocurrió esa historia que triunfó, le gustó a la gente y fueron contándolas de unos a otros hasta que pasó por escrito a libros de la antigüedad y ha llegado hasta nosotros, ¿vale? Pues me despido de vosotros y me despido haciéndoos la pregunta que tenéis que resolverme en los comentarios del ejercicio. Y la pregunta es: ¿qué 2 lecciones podemos aprender de este mito del rey Midas? ¿De acuerdo? Os he dicho que hay una más profunda y otra más superficial, ¿vale? Tenéis que explicarme en los comentarios cuáles son estas 2 lecciones y que bueno, pues si me queréis contar si os ha gustado la historia o si ya la conocíais, pues que me lo digáis y yo siempre pues agradeceré vuestros comentarios. Así que nada más, hasta el próximo vídeo, que tengáis un buen día y hasta pronto.